Bienvenidos a The Epoch Times. En el marco de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro, en México han surgido preocupaciones sobre una posible intervención estadounidense en México. Y es por eso que el día de hoy hablamos con el señor Gerardo de la Concha, escritor, articulista, analista político y asesor, y llegó a ser jefe de asesores de la oficina de presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Bienvenido, señor Gerardo, a The Epoch Times. Es un gusto conversar con usted el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y también es un gusto mío poder conversar con ustedes. Señor Gerardo, ¿podría contarle a nuestra audiencia cuál es el panorama de esta tensión entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de Donald Trump en el marco de esta posible intervención? Bueno, es muy importante que definamos de dónde surge la preocupación. Primero es una declaración del presidente Donald Trump de que en algún momento él ha pensado la posibilidad o necesidad de una intervención militar, que la definió claramente en ese sentido. Y de parte de la presidente Claudia Sheinbaum, pues obviamente la preocupación sobre el tema, expresada como un rechazo porque afecta, como lo es en efecto, la soberanía del país en su territorio. Yo quiero decir algo de entrada, ¿no? En primer lugar, de parte del presidente Trump, me parece una expresión, parte de las presiones que él está ejerciendo al gobierno mexicano para que él mismo asuma su responsabilidad en relación con la seguridad del país. Porque la inseguridad en México afecta a nuestros vecinos, particularmente a Estados Unidos. Entonces, estas declaraciones del presidente Trump se inscriben en ese marco, el de la presión. Una presión ejercida directamente en donde le dice, si no haces algo, pues voy a tener que intervenir, ¿no? Con el poder que tenemos como potencia militar, demostrado claramente en Venezuela recientemente. Y de parte de la presidenta, pues su preocupación era que eso es una afectación a la soberanía inaceptable, por supuesto, para el gobierno mexicano. Sin embargo, hay una acotación, así como yo defino que es una presión lo del presidente Trump, de parte de ella es una confusión, porque ella habla de la soberanía, cuando el 35% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Es decir, la soberanía del Estado mexicano ya fue afectada. Es decir, te preocupas de una soberanía que puede ser afectada hipotéticamente por la declaración que hace el presidente de Estados Unidos y no estás tomando en cuenta que esa soberanía del Estado mexicano ya está afectada. Y cuando hablamos del 35%, es el cálculo perfectamente estudiado que informó el jefe del Pentágono al Congreso de Estados Unidos. Quizás estamos hablando de más territorio. Y si incorporamos lo que todos sabemos actualmente en México, a la mayor parte de las personas, que es la peligrosidad existente en las carreteras federales, en donde la única soberanía que existe ahí es la de los criminales, porque derecho de piso lo pagan las empresas y pregúntenle a los empresarios del norte que transportan su mercancía por carretera. Pregúntenle a todas las personas que viajan por necesidad en carreteras. El hecho mismo de quienes nos visitan siendo mexicanos que viven en Estados Unidos, que han tenido que hacer caravanas de protección
para poder transitar por las carreteras mexicanas. Entonces, si sumamos que el Estado mexicano ya no tiene soberanía sobre sus carreteras, pues a lo mejor es más del 35% del territorio que no está siendo gobernado por el Estado mexicano. Y en ese sentido, usted mencionó que Trump ha reiterado en diversas ocasiones que él quisiera hacer una posible operación en territorio mexicano. ¿Qué impacto usted ve que tengan estas declaraciones o cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum debería abordarlas? Lo repito, la respuesta del gobierno mexicano, que es conceptual, y dice no porque afecta a nuestra soberanía, no toma en cuenta que la debilidad que señala el presidente Trump sobre nuestra presidente, cuando dice es muy débil, lo que está diciendo es que es débil el Estado mexicano. Vamos a decirlo de otra forma. Es como si el presidente Trump dijera, como tú no puedes, como tú no ejerces la soberanía de tu Estado, como eres débil, pues déjame que yo haga la tarea porque esos criminales afectan a mi país. Es decir, los criminales mexicanos no solamente extorsionan, asesinan, imponen el derecho de piso, gobiernan directamente ya gobiernos municipales y estatales, ¿no? Con la complicidad de los políticos que están ahí, sino ejercen un comercio que mata estadounidenses. Y en este contexto, señor Gerardo... Es decir, perdón, en ese contexto ahorita que me le dices, pero antes que se me vaya la idea. Con los criminales no estamos afectando la soberanía de Estados Unidos en su territorio. Digo, yo me pregunto porque el presidente Trump no dice eso por broma, ¿no? Claro, y en ese sentido, la respuesta de la presidente Claudia Sheinbaum es que tenemos que hacer una cooperación bilateral con Estados Unidos. ¿Cuál es su perspectiva de esta estrategia propuesta por el gobierno mexicano? Por desgracia, mucho de lo que se ha visto con el gobierno de Morena, para decirlo claramente, es que es un gobierno que se basa en la propaganda y en el rollo político, o sea, en decir cosas que no tienen contenido, ¿no? Hablan de cooperación, pero no dicen cómo. ¿Cómo van a cooperar? Hay un tipo de cooperación que parece que está funcionando más o menos en las juntas que hace el único secretario que trabaja de este gobierno, que es García Harfuch. Por lo menos es el único que se ven ciertos resultados, ¿no? Y que por eso tiene el respeto del gobierno de Estados Unidos y tienen una cooperación establecida en una mesa en donde supongo que esa cooperación significa mucho intercambio de información, ¿no? Y Estados Unidos le ha de trasladar información a Harfuch y Harfuch lo mismo a Estados Unidos, ¿no? Ahí pues sí está establecida un mecanismo de cooperación que parece que está funcionando, ¿no? Pero ¿qué es esa cooperación a la que habla la presidenta? Evidentemente, el presidente Trump no está amenazando con una invasión o con una guerra a nuestro país, ¿no? Digo esto porque también ha habido algunos políticos del gobierno actual que ya se pusieron la camisa patriótica falsa, ¿no? Porque no tiene sustento, o sea, no existe una amenaza de guerra. Está hablando de una, llamemos de cooperación fáctica, ¿no? Oye, si tú no atacas a los cárteles que me están perjudicando, pues deja que los ataque yo, ¿no? Eso es de lo que está hablando el presidente Trump, ¿no? Bueno,
Y la presidenta dice, no, necesitamos cooperar. Sí, bueno, ¿cómo establece esa cooperación? Más allá de lo que está haciendo ya Harfuch, ¿no? O Jack Harfuch. Hay algunos consultores que coincidimos en una propuesta muy seria en la perspectiva del Tratado de Libre Comercio, y es negociar con Estados Unidos un tratado de seguridad. Y entonces ahí dejas perfectamente establecido en un acuerdo contemporáneo el respeto a la soberanía mexicana, pero también el compromiso mexicano de respeto a la soberanía estadounidense. Porque no es posible que yo tenga cucarachas en mi departamento que se trasladan al departamento de junto, y el departamento de junto me dice, oye, ¿vas a fumigar a esas cucarachas? Pues si no, pues, discúlpame, paso yo a fumigarlas porque pues aquí están invadiendo mi departamento, ¿no? Entonces yo les digo, no, porque tengo la soberanía en mi departamento. Entonces, pues sí, pero pues tienes la soberanía de tu departamento, pero tus cucarachas pasan a mi lado y me perjudican, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, claro, señor Gerardo. Y en este sentido, usted lo mencionó, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde los años 90. ¿Qué papel juega este tratado en esta relación de seguridad entre México y Estados Unidos? Bueno, en ¿Cómo lo primer visualiza? lugar, generó el Tratado de Libre Comercio un equilibrio en la relación entre ambos países. Es decir, nosotros sufrimos una invasión real, una guerra con Estados Unidos, que nos costó la mitad de nuestro territorio. Y durante muchos años mantuvimos la desconfianza justificada. Y cuando hubo revuelta en México por la Revolución Mexicana, sufrimos dos intentos, uno realizado y otro intento de invasión de Estados Unidos a México, que fue cuando Pancho Villa provocó y atacó Columbus, y Estados Unidos respondió con una incursión dirigida por el general Pershing, de tropas estadounidenses que entraron a Chihuahua a buscar al bandido Villa. Y luego hubo un desembarco en Veracruz que heroicamente miembros del Cuerpo Naval Mexicano resistieron dicha invasión a la soberanía mexicana, ¿no? Por cierto, fue nada más, no nada más los cadetes, también hubo población que se armó y pelearon contra los norteamericanos en ese aspecto. Es decir, es algo que históricamente ha existido. Entonces, el Tratado de Libre Comercio vino a generar, a través del comercio, un equilibrio en donde de una balanza comercial totalmente favorable a Estados Unidos, pues esa balanza comercial se volvió favorable para México. Pero ha generado beneficios a ambas partes, porque es una cadena productiva. Ahora el presidente Trump dice que no le interesa, ¿no? No sabemos si es parte de la presión. Pero a México sí le debe de interesar. Nada más que volvemos a lo mismo. Si somos socios, también es nuestra obligación ser buenos socios. Y cuando la presidenta dice que son inatacables los cárteles, no estamos siendo buenos socios. Para empezar, no está haciendo bien su papel como presidente. ¿Por qué? Porque los cárteles, en primer lugar, antes de afectar a Estados Unidos, afectan a la población mexicana. Porque no son nada más cárteles de la droga, son organismos criminales, depredadores, en donde para mantener a sus sicarios les han dado la autorización de que saqueen, extorsionen, chantajeen, secuestren y se dediquen a otros delitos. Llegó aquí el Tren de Aragua, cuyo principal delito es la trata de mujeres. ¿Y qué tenemos como un problema que la presidenta dice que no existe? Las desapariciones.
Yo me conmuevo, me lleno de tristeza y de ira cada vez que veo estos letreros y reconozco muchas muchachas bonitas que dice la presidenta que en realidad es un problema doméstico, ¿no? ¿Sí? Cuando ya se supo la operación de un cártel que les ofrecía trabajo y los secuestraba. Y la indolencia de las autoridades mexicanas es verdaderamente para llenar de ira a cualquiera. Desaparecían en la misma estación de autobuses, en Jalisco. Y nunca fueron para hacer una investigación. El lugar, Techitlán, el campo este, lo descubrieron madres buscadoras, no las autoridades. ¿Y cuál fue el pleito de la presidenta? Semántico. No es un campo de exterminio, ¿no? No. Nada más los mataban y los incineraban, ¿no? A todos los que no servían para ser sicarios. ¿Y qué efecto tiene este escenario de la falta de seguridad en este marco de asegurar y garantizar las inversiones? Yo creo que ya está perjudicando. Los últimos datos económicos hablan de que la inversión se ha caído. Hay muchas reuniones, ¿no? Exponen publicitariamente que van a invertir y todo es maravilloso, ¿no? Y se caen. Elon Musk iba a hacer inversiones y por la inseguridad no lo hizo. Es decir, perdemos fuentes de trabajo por la inseguridad y la economía está siendo afectada porque se ha creado una economía subterránea ilegal. ¿Podría ampliar más sobre qué es esta economía subterránea ilegal? Pues es toda la liquidez criminal que genera mucho reparto de dinero, pero es dinero ensangrentado. ¿Y cómo llega esto a estos gobiernos que se encuentran en la frontera? ¿Podría explicarnos un poco más? Dar seguridad sobre delitos que son de índole federal. El crimen organizado son delitos federales, el narcotráfico. Toda esa gama de delitos, el uso de armamento reservado solamente para el ejército, ¿no? Tienen misiles, han presumido que andan por carreteras, ¿no? 70 camiones convertidos en especies como de blindados, ¿no? ¿Sí? Usan uniforme, ¿no? Bueno, pseudo uniforme, ¿no? Entonces sí hay una economía subterránea que debe de cesar a cambio de establecer una economía real que beneficie a la población, que le genere recursos al Estado. Pero eso requiere de un ejercicio de autoridad que no estamos teniendo. Y lo que está pasando es que un presidente extranjero, vecino, socio, tiene que comenzar a presionar. Y la presidenta no ha negado ser débil. ¿Por qué cree que no ha negado esto? En primer término, porque está pésimamente asesorada. Y ahí sí hablo de como cuando ves una partida de ajedrez y tú fuiste ajedrecista, pues digo, te das cuenta si sabes mover las piezas o no, ¿no? O sea, este es ajedrez y juegan damas chinas, ¿no? Y este es un tema de falta de profesionalismo. No extender a mis cuates, etc. A ver, te lo voy a decir con el perfil, para decirlo concreto, para información del auditorio. Su jefe de asesores es un propagandista. No es un experto ni en economía, ni en seguridad, ni en ciencias políticas, ni en cultura. Es un propagandista. Fue denunciado recientemente por el periodista Jorge Fernández Menéndez, me estoy refiriendo al señor Jesús Ramírez Cuevas, de que desvió 3,000 millones de pesos a temas de propaganda con beneficio personal. Ese es un propagandista, que han utilizado además la peor de las propagandas, que es generar
polarización, odio entre mexicanos, ¿no? Es que son corruptos. No hay que escucharlos porque son corruptos, ¿no? Todo el pasado son corruptos. Cuando en el pasado, tú mencionaste mi currículum. Bueno, yo trabajé para el Estado mexicano. Nunca fui del PRI. Ni tampoco me exigieron que fuera del PRI. Bueno, en algún momento sí, cuando me llegó un descuento y que yo dije, ¿y esto de qué es? Es su cuota al PRI. No, yo no soy del PRI. No, pues usted trabaja en el gobierno. ¿Y eso qué? Yo trabajo en el gobierno porque es parte del Estado mexicano. Trabajo para el Estado mexicano. Yo no soy priista. Nunca he sido, ni seré. Entonces, este tipo de discurso establecido para la presidenta, de estar en el pleito político, cuando ella es jefe de Estado, también es jefe de Estado de quienes no votaron por ella, de los abstencionistas, de los que son priistas, de los que son panistas, ¿no? De los católicos, de los no católicos, de los judíos, de los no judíos. Es decir, como jefa de Estado, no tiene un color ni debe tener una preferencia política. Es una división que tienen que hacer los mandatarios. En el caso de los mexicanos, los presidentes anteriores decían, bueno, somos del PRI el domingo porque es nuestro día de descanso, ¿no? Es decir, ella no debe ser la presidenta de Morena. ¿Cuál cuarta transformación? Eso no está en la Constitución. La Constitución está perfectamente establecido para qué sirve un presidente. No es un tema, o sea, si ella quiere ser la lideresa de lo que llamen transformación o sus propuestas ideológicas, pues que sea la presidenta del partido Morena, ¿verdad? Y renuncia a ser presidente de los mexicanos, porque como presidente de los mexicanos es presidente de todos los mexicanos. Me gustaría pedirle, por favor, que cerrara sus comentarios con una conclusión para nuestra audiencia. La debilidad de la presidenta es grave y tenemos que presionar y hablar las cosas directas y claras. Es una forma de presión, creo yo, en las cuales requerimos que la presidenta constitucional del país asuma su deber constitucional, que es ser presidente de todos los mexicanos. La debilidad del Estado en un tema como la seguridad es criminal, es un crimen de Estado si el Estado no cumple con su trabajo. Tiene que establecerse no por preferencia, no por decisión política, no porque si quiere o no quiere, no porque si lo hizo Calderón mal o lo hizo bien o lo hizo Calderón, no. Es la obligación constitucional de la Presidenta de México que la ley en este país se cumpla. Y quienes son los principales violentadores de la ley son los criminales y sus cómplices políticos. Y si la Presidenta no pone orden en ese punto, está generando el riesgo de que un socio comercial, un vecino que además es una superpotencia, pues piense o presione en el sentido de intervenir para poner orden. En esta casa necesitamos que el orden lo pongamos nosotros. Y eso comienza con que la Presidenta cumpla con su trabajo. Muchas gracias, señor Gerardo, por hablar con The Epoch Times. Es un gusto conversar con usted. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Y esperemos que no sea la última. Porque temas existen bastante asociado a este. Y eso es para agregar una conclusión última que nos genera una conversación interesante, creo yo, posteriormente, es que un tratado de seguridad resuelve mucho de la comunicación y de la relación con Estados Unidos y debería de inscribirse en la perspectiva de las negociaciones que vienen del Tratado de Libre Comercio. Gracias.